Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos temas muy interesantes en cuanto a la mediación pedagógica. Soy Sidney Pineda y estoy acompañada por Angélica Sánchez Fonseca y Natalie Ramírez Cantillo. Somos estudiantes de pedagogía para primer y segundo ciclo. Buenas tardes. Nos acompañan un par de invitados muy especiales, expertos en este campo. Permítanme presentarles a el máster Eduardo Armando Matamoros Umaña, licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en primero y segundo ciclo, máster en Administración Educativa con un puesto actual de docente de primero y segundo ciclo del MEP y académico de la Universidad Nacional, quien nos va a hablar un poco de las técnicas de evaluación y la retroalimentación en la mediación. Las siguientes preguntas van dirigidas al profesor Armando sobre la evaluación y retroalimentación. ¿Podría describir algunas técnicas de evaluación que sean mediadas pedagógicamente? ¿Y cómo pueden estas técnicas adaptarse para evaluar de manera justa y precisa a estudiantes con diferentes necesidades y estilos de aprendizaje? En su experiencia, ¿cómo impacta la retroalimentación en el proceso de aprendizaje cuando se utiliza una mediación pedagógica adecuada? ¿Y qué tipos de retroalimentación considera más efectivos para fomentar el desarrollo académico y personal de los estudiantes? Bueno, hola. De acuerdo con las preguntas que me dirigen respecto a la evaluación y retroalimentación, la primera pregunta dice, ¿podría describir algunas técnicas de evaluación que sean mediadas pedagógicamente? Bueno, entre las técnicas de evaluación que más utilizamos los docentes, podemos mencionar la observación, encuestas, cuestionarios, entrevistas, el diario de clase, el portafolio, dentro de algunas, ¿verdad? De las que utilizamos. Estas las vamos a describir a continuación. Por ejemplo, la observación es considerada como técnica ya que la utilizamos para obtener datos. Por ejemplo, en el trabajo cotidiano que revisamos diariamente los docentes, ¿verdad? Conforme a los indicadores de aprendizaje. Para ello es necesario que elaboremos instrumentos o procedimientos apropiados para registrar la información, entre ellos rúbricas, escalas, listas de cotejo, registros anecdóticos, ¿verdad? Entre otras muchos instrumentos de evaluación que existen. Eso sí, es necesario cuidar la objetividad de la observación. Por ello se recomienda elegir situaciones similares para con todos los estudiantes. Registrar lo más rápido posible las observaciones y en caso de que usemos rúbricas, variables, indicadores o criterios preestablecidos, pues siempre tenerlos disponibles al momento de registrar. Luego tenemos las encuestas, cuestionarios o entrevistas. Normalmente son muy útiles, ¿verdad? Prácticos, relevantes para obtener datos de los estudiantes, los docentes y otros miembros de la comunidad educativa. Por ejemplo, las expectativas y los intereses de los padres o familiares respecto de la educación de los estudiantes, los niveles de escolaridad, la disponibilidad de tiempo, los espacios para la enseñanza en el hogar, los intereses de participación, entre otros, ¿verdad? Luego tenemos también dentro de las técnicas del diario de clase. Pues, en tiempo, en otro tiempo, era obligatorio. Pero ahora, en el momento actual, esta técnica, pues ya no lo es. Pero quizás sea el instrumento por excelencia de seguimiento de la vida en el aula. En este diario, y lo que hacemos es plasmar lo que sucede en las interacciones cotidianas en las clases. Esto facilita la reflexión sobre las tareas que se llevan a cabo, permite intercambiar puntos de vista sobre los aspectos vertebradores, ¿verdad?, del proceso educativo.
los indicadores de aprendizaje, los contenidos, la metodología utilizada, los resultados del aprendizaje, entre otros aspectos. En este diario también registramos las actividades, las reflexiones y los incidentes que se producen diariamente en la clase. Sobre todo si tenemos pues estudiantes que reinciden en algo, ¿verdad? Es importante llevar ese control. Se recomienda transcribir dentro de todo esto, ¿verdad? Frases textuales, dejar constancia del día, la hora y el lugar en que sucede pues algún hecho concreto, ¿verdad? Que siempre pasan en las aulas escolares, ¿verdad? En la escuela. Por otro lado, tenemos el portafolio, ¿verdad? Que es otro procedimiento evaluativo que a veces utilizamos y que incluye distintos tipos de trabajos, ¿verdad? Bocetos, descripciones, distintas versiones de una propuesta, materiales, registros de producción de una obra, borradores, registros de hipótesis, apreciaciones, transcripciones de conversaciones, comentarios, dibujos, planificaciones, registros de intereses y entre otros, ¿verdad? En general lo más representativo del desarrollo de pensamientos, ideas, crecimientos, logros y realizaciones de ellos, ¿verdad? De los estudiantes. Estas fuentes de información permiten conocer en profundidad y amplitud la calidad de un trabajo y el estudiante puede retroalimentar su trabajo, tomar conciencia de su propio desarrollo y además planear futuras experiencias, ¿verdad? Que es muy importante porque el portafolio nos ayuda este, a, ¿cómo se llama? A que ellos mismos comprendan, ¿verdad? La situación de su proceso, de su desarrollo de aprendizaje. Luego tenemos la otra pregunta, ¿cómo pueden estas técnicas adaptarse para evaluar de manera justa y precisa a estudiantes con diferentes necesidades y estilos de aprendizaje? Bueno, en síntesis, para obtener información justa, válida, confiable y objetiva que permita emitir juicios y tomar decisiones acertadas, se requiere el uso de variados procedimientos evaluativos e inclusivos, ya que todos ellos aportan desde su especificidad elementos valiosos, pero ¿verdad? A veces insuficientes para tomar decisiones correctas, sobre todo si se trata de estudiantes con necesidades educativas especiales. Por ello es necesario que hagamos un plan de evaluación y el cual se incluya en los planeamientos didácticos que nos solicitan mes a mes, considerando los recursos disponibles de tiempo y humanos, ¿verdad? Y el contexto educativo, sobre todo, ¿verdad? En estos momentos en que hay muchísimas también actividades extracurriculares. Es triste observar cómo muchos docentes no le toman la importancia que merecen los estudiantes con apoyos educativos y se escudan con que no les queda tiempo para ellos. Luego tenemos el otro tema, el impacto de la retroalimentación en el aprendizaje mediado. Decía la primera pregunta, en su experiencia, ¿cómo impacta la retroalimentación en el proceso de aprendizaje cuando se utiliza una mediación pedagógica adecuada? Bueno, la retroalimentación es fundamental, ¿verdad?, en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que el estudiante no solo se da cuenta de sus fortalezas y debilidades, sino que es una oportunidad para nosotros los docentes, ¿verdad?, para promover la reflexión en el aprendizaje y generar conciencia en ellos sobre los procesos metacognitivos de su quehacer académico. Por otro lado, la retroalimentación aumenta la motivación y la autoestima de los estudiantes, ya que el estudiante al identificar claramente los aspectos que necesita mejorar, verá reforzada su autoestima y la experiencia nos dice que sí, ¿verdad? Que esto sucede mucho. Y la última pregunta, ¿qué tipos de retroalimentación considera más efectivos para fomentar el desarrollo académico y personal de los estudiantes? Bueno, aquí en mi experiencia, ¿verdad? Son muchas las actividades que podemos realizar para retroalimentar las temáticas desarrolladas en clase. Para mi gusto, utilizo mucho los juegos lúdicos. Entre ellos, uso mucho uno, ¿verdad? El juego de la antorchita, que consiste en una competencia por subgrupos con preguntas pues elaboradas con anticipación para el repaso de temas, sobre todo temas de examen, ¿verdad? Y a los estudiantes de verdad que les encanta, siempre nos preguntan, ¿verdad?
Profe, ¿cuándo hay antorchita? A ellos les gusta mucho. También a veces utilizo algunos juegos en línea, como por ejemplo el Kahoot, que hoy día ahora se utiliza mucho y también les gusta a ellos bastante. Otra actividad que utilizo para retroalimentar la parte académica es el estudio de casos, ¿verdad? Con propuestas de resolución, sobre todo en la materia de ciencias, ¿verdad? Y es también muy efectivo. Otras técnicas, ¿verdad? Menos relevantes, pero también útiles. Los cuestionarios, los debates, las puestas en común, las plenarias, entre muchas otras que a veces utilizamos, ¿verdad? En resumen, lo importante a considerar es que los estudiantes logren, ¿verdad? Que repito, esa es la meta de nosotros, que logren alcanzar los objetivos planteados en los programas de estudio y determinar que no haya rezago educativo en ciertos estudiantes, ¿verdad? Tenemos que cerciorarnos de que ellos comprendan lo que estamos, las temáticas que estamos trabajando en clase. Y además, importante, ¿verdad? La parte formativa con ellos, la parte conductual, también trabajarla pues diariamente. Muchas gracias. Como nos menciona el profesor Armando, hay una serie de técnicas de evaluación que podemos tomar en cuenta para nuestras futuras mediaciones. Conocer estas técnicas y saber cuándo utilizarlas es vital para maximizar su efectividad y apoyar el desarrollo integral de los estudiantes. Además, es fundamental tomar en cuenta a los estudiantes con necesidades especiales, adaptando las técnicas de evaluación y darle la importancia que se merece para asegurar su inclusión y equidad en el proceso educativo. También nos mencionaba cómo la retroalimentación ayuda a los niños a entender sus fortalezas y áreas de mejora, proporcionándoles una guía clara sobre cómo pueden avanzar. Les ofrece una oportunidad para corregir errores, afianzar conocimientos y desarrollar una mentalidad de crecimiento. Implementar estas técnicas adecuadamente no solo mejora la comprensión y retención de los estudiantes, sino que también les proporciona las herramientas necesarias para su propio autodesarrollo. Invitamos a todos nuestros oyentes a poner en práctica estas técnicas y a observar los beneficios en sus contextos educativos. Agradecemos también a nuestro profesor invitado por compartir su valiosa experiencia y conocimientos. Muchas gracias al docente Armando Matamoros por su aporte y ahora les vamos a presentar a la profesora Rosemary Zamora Víctor, bachiller en Educación Especial, licenciada en Pedagogía en primer y segundo ciclo y máster en docencia con una experiencia de trabajar para el Ministerio de Educación Pública de 24 años. La profesora Rosemary Zamora Víctor nos va a hablar un poco sobre el diseño universal de aprendizaje, cómo lo podremos utilizar en el aula y algunas técnicas de materiales didácticos a considerar en nuestra mediación. A la profesora Rosemary también le vamos a hacer algunas preguntas con respecto a el tema del cual nos hablará. La primera pregunta es: ¿podría explicar cómo la mediación pedagógica puede ser utilizada efectivamente para atender la diversidad en el aula? ¿Qué estrategias específicas recomienda para integrar a estudiantes con diferentes antecedentes culturales, habilidades y estilos de aprendizaje? La pregunta 2. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas de mediación pedagógica para incluir a estudiantes con necesidades educativas especiales al aula? ¿Podría compartir algunos ejemplos prácticos de técnicas que han demostrado éxito en su experiencia? Y 3. En el caso de un estudiante de quinto grado que aún no sabe leer ni escribir, ¿qué pasos recomendaría para abordar su aprendizaje de manera efectiva? ¿Qué estrategias de mediación pedagógica podrían facilitar su proceso de alfabetización y asegurar su inclusión en el aula regular? Respondiendo a la pregunta, ¿cómo podría la mediación pedagógica convertirse en una herramienta que, al ser, por así decirlo, una herramienta,
que si se utilice efectivamente pueda atender la diversidad en el aula. Es ahí el punto de inicio donde el docente debe de replantearse cuáles serán esas estrategias específicas que van a atender a la diversidad total, sin hablar de solamente los niños que requieren algunos apoyos educativos. Entonces, algunas actividades o estrategias específicas podrían ser el conocer las formas de aprender de nuestros estudiantes. Si conocemos las formas de aprender de ellos, tenemos un buen diagnóstico que nos arroje, que nos explique cuáles son sus habilidades, fortalezas y debilidades individualmente, podríamos replantear cuál es el camino o ruta a seguir para abordar los diferentes aprendizajes. Entonces, existen muchísimas con herramientas digitales, con materiales concretos. Es una amalgama de posibilidades, un arco iris de estructuras desarrolladas por medio de estas estrategias que debemos implementar siempre buscando el aprendizaje, pero atendido desde la diversidad. En cuanto a cuáles son las estrategias más efectivas de mediación pedagógica para incluir a estudiantes, aquí no hay recetas, es importante tomarlo en cuenta. La pauta la va a marcar cada uno de nuestros estudiantes en el aula y conociéndolos a partir de ahí podremos determinar cuáles son las mejores estrategias y los mejores materiales a utilizar. En cuanto a si podríamos compartir algunos ejemplos prácticos de técnicas que desde mi experiencia han tenido éxito, podría mencionar a nivel de lectoescritura el uso de tapitas de diferentes colores, las blancas con las vocales, mayúsculas, minúsculas, y las de colores con una respectiva consonante, con el propósito de que los estudiantes logren formar palabras, que reconozcan es las vocales, a partir de las vocales y las consonantes, la formación de sílabas, a partir de estas, la formación de palabras, y por consiguiente, agregando más tapitas a este juego, por llamarlo de alguna forma, se pueden formar hasta oraciones. Entonces, el niño de una forma lúdica va adquiriendo habilidades en este sentido. Importante, el juego es relevante en las en los primeros años escolares. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda dar en los demás grados, siempre cuando tengan un propósito y estén bien dirigidos. En el caso de estudiantes de quinto grado que no saben leer ni escribir, hay que arrancar desde cero, o sea, debemos de implementar todas las estrategias posibles, igual que cuando comenzamos con los niños en primer grado, el proceso de lectoescritura. Importante adaptar las actividades a su edad, conocer bien cuál es la condición que tiene el estudiante, por qué ha llegado a esta situación en un quinto grado. Lamentablemente, con el DUA, se pretende que se trabaje con todos por igual. Sin embargo, hemos tenido un fenómeno que son estudiantes que están en altos niveles de escolaridad con procesos no adquiridos como lo es el de la lectoescritura, lo cual nos conlleva a identificar que desde los primeros años escolares se han cometido muchos errores que no pueden ser. Sin embargo, ya teniendo al estudiante ahí en situ, en el aula, debemos abordarlo con todas las estrategias que sean posibles. Yo diría incluso, desde mi experiencia, post pandemia, tuve 3 casos, diferentes condiciones que los estudiantes
no leían ni escribían en tercer grado. De esos 3 estudiantes, 2 logran el proceso, avanzan a cuarto grado, 1 no, pero este 1 se aplican las mismas estrategias que se hicieron con los otros 2. Sin embargo, no hubo suficiente apoyo del hogar, o había mucho abandono, desinterés, entonces el estudiante no lo logra. ¿Cuál fue la estrategia? No le puedo decir en este momento si es algo que sea legal o no, porque cualquier supervisor o persona del MEP de alta jerarquía me va a decir que no. Lo que hacía era explicar la materia en general en el área de español y poner a trabajar al resto del grupo, y estos 3 estudiantes eran partícipes como oyentes del material, y habíamos quedado en el acuerdo con los padres de familia previo que ellos en casa llegaban a resolver con ayuda los ejercicios de ese tema que se veía con todos los compañeritos de tercer grado. Sin embargo, estos estudiantes que iban rezagados se dedicaban en las 2 lecciones de español, todas las lecciones de español de la semana, a trabajar lectoescritura desde cero. Entonces empezamos desde las vocales, desde cero, hasta que ellos fueron avanzando en el proceso, en las tareas, en las pruebas. Incluía en el caso de estos 3 niños, ejercicios relacionados con la lectoescritura. Esto es importante porque me permite no solo abordar la necesidad que presenta el estudiante en este momento, sino integrar los aprendizajes que debería de estar viendo en tercero, aunque no sepa leer ni escribir. Y al final y al cabo, estos 2 niños se logran nivelar y actualmente están en quinto, no han tenido mayor problema. Lo que tuvieron fue un rezago en el proceso de lectoescritura, faltaba mucho apoyo de los hogares, pero a veces no queda más que sacar el espacio y hacerlo uno en clase, porque si no, no lo van a hacer. Entonces, muchos docentes, lamentablemente, la ética en la docencia, no sé, se ha perdido. Entonces no importa, paso a ese estudiante, no sabe leer, pero yo lo voy a pasar porque no me quiero complicar la vida. El siguiente año el estudiante vuelve a pasar y no ha adquirido todavía los procesos. Entonces es importante que como docentes sepamos que es nuestra responsabilidad y debemos de agotar todas las vías, todas las estrategias posibles para que los niños puedan aprender a leer y escribir. Muchas gracias. Bueno, como lo mencionó la docente Rosemary, es lamentable observar cómo algunos estudiantes de segundo ciclo aún no han logrado consolidar los procesos de lectoescritura. Esto podría ser en parte a que los métodos anteriores de enseñanza no han sido los más efectivos. Además que puede ser que no hayan tomado en cuenta los estilos de aprendizaje, que a la larga estos rezagos se van acumulando y van afectando el desempeño de la persona estudiante. Y claro, como menciona la profesora, el diagnóstico es esencial para saber en qué nivel se encuentra el estudiante, cuáles son sus intereses, y de ahí adecuar nuestra mediación en pro de reducir esos rezagos y tratar de acercar más al estudiante al nivel donde se encuentra. Y es fundamental crear un ambiente educativo donde se fomente el entusiasmo por aprender, donde los estudiantes se sientan cómodos en sus intereses, donde se encuentre el error como una fuente de aprendizaje y ellos puedan entender que son el centro del proceso educativo. Además, debemos aprovechar la variedad de recursos que hay, tanto concretos como tecnológicos, todos los que tenemos a nuestra disposición. Esto le da un acercamiento a la persona estudiante a la tecnología, ¿verdad? De una manera más sana.
Y estos recursos pueden ser muy útiles para aplicar las estrategias del diseño universal de aprendizaje. Y aplicarlo no solo con los estudiantes con adaptaciones curriculares, sino utilizarlo o aplicarlo con todo el grupo. Y es fundamental crear un ambiente educativo donde se fomente el entusiasmo por aprender, donde los estudiantes se sientan cómodos en sus intereses, donde se encuentre el error como una fuente de aprendizaje y ellos puedan entender que son el centro del proceso educativo. Además, debemos aprovechar la variedad de recursos que hay, tanto concretos como tecnológicos, todos los que tenemos a nuestra disposición. Esto le da un acercamiento a la persona estudiante a la tecnología, ¿verdad?, de una manera más sana. Y estos recursos pueden ser muy útiles para aplicar las estrategias del diseño universal de aprendizaje. Y aplicarlo no solo con los estudiantes con adaptaciones curriculares, sino utilizarlo o aplicarlo con todo el grupo. Esperamos que se consideren las actividades prácticas que la profe Rosemary nos sugirió, como el uso de materiales concretos. Aquí podríamos ver esta actividad con un enfoque más ecológico o ambiental. La segunda vida que le podemos dar a estos materiales de desecho. Además, que estos materiales no tienen un costo tan alto porque son materiales reciclados. Y también que no solo la docente realice este proceso de reciclar, sino que involucre a los niños, que involucre a las personas de la comunidad, para darle una visión a ellos de que los desechos no solo se tiran, sino que les podríamos dar un segundo uso. Y para concluir, implementar todas estas estrategias en nuestros ambientes educativos puede crear espacios más dinámicos y lúdicos, donde todos los estudiantes tengan la posibilidad de aprender activamente. También agradeciendo a la profesora Rosemary por su aporte a nuestro podcast. Espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos en el siguiente capítulo.